Invariablemente, la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas ha generado en los últimos años una expectativa falsa del concepto de saldo a favor, principalmente por algunas ideas o comentarios que se versan de manera irresponsable respecto a cómo se genera este concepto y este resultado, evidentemente esperado por cualquier contribuyente, persona física, con motivo de la presentación de dicha declaración del ejercicio. Hay que comprender algo. En primer lugar, el hecho de presentar la declaración anual, partimos de una obligación que establece el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y en este acto, en esta presentación, el resultado a cargo o a favor debería ser cero. Sin embargo, con esos contenidos y comentarios que no son exactos, pues se da a entender y se comprende por parte de las personas físicas que no son especialistas que se incurren en conceptos como deducciones personales 50,000 pesos, que el SAT les devolverá 50,000 pesos, que si hacen pagos de colegiaturas por 30,000 pesos, que el SAT les devolverá 30,000 pesos, que si el patrón les retuvo la cantidad de 45,000 pesos en todo el año, que el SAT les devolverá 45,000 pesos, y esto es incorrecto. Analicemos la mecánica. Voy a procurar ser lo más claro posible para que lo puedas comprender y en el siguiente año pues tengas ya la preparación técnica de qué es lo que se requiere. Partimos de que las personas físicas, y voy a tropicalizarlo a un asalariado. Un asalariado tiene ingresos anuales, pensemos, de 200,000 pesos, y que, como es de conocimiento general, el ISR, el impuesto sobre la renta, su causación o el pago debería ser anual, por ello la presentación de la declaración anual. No obstante lo anterior, el gobierno pues requiere sufragar ciertos gastos, conocidos como gasto público, en materia de infraestructura, vivienda, salud, educación, y esto pues se traduce en el pago de nómina, insumos y demás elementos para que tengamos la vida como sociedad que teórica o en la práctica estamos recibiendo. Es así entonces que el asalariado paga el impuesto a través de una retención en la nómina, sea decenal, semanal, catorcenal, quincenal. Y esas retenciones tienen el carácter de pagos provisionales. ¿Qué quiere decir el concepto de pago provisional? Bien, que son adelantos o anticipos a cuenta de ese impuesto del ejercicio. Reitero, ingreso anual, pensemos 200,000 pesos. Y cuando hacemos el cálculo del impuesto del ejercicio, pensemos que la cantidad a pagar anualmente es de 15,000. Alguien podría suponer, oye Mario, o sea que en el mes de abril del siguiente año debo pagarle 15,000 pesos al SAT. Teóricamente sí, pero recuerda que semana a semana, quincena a quincena, el patrón te retuvo. En pocas palabras, efectuaste esos anticipos y la cantidad que te retuvieron en el año fue de 15,000 pesos. Resumen, impuesto anual 15,000 menos retenciones 15,000 pesos. Es el escenario perfecto del cual no podemos estar levantando las piedras para obtener saldo a favor. Ahora, ¿cómo es que se genera el saldo a favor? Se da principalmente el efecto en la declaración anual, porque recuerda, el patrón te pagó de enero a diciembre 200,000 pesos y te retuvo 15,000. Pero tenemos dos conceptos que benefician a los contribuyentes personas físicas, excepto a los que tributen en el régimen de incorporación fiscal, el RIF, y los que tributen en el régimen simplificado de confianza del RECICO. Y me refiero a las deducciones personales y me refiero a los pagos por colegiaturas. Estos dos conceptos permiten que la base anual de 200,000 pesos y cumpliendo requisitos se puedan disminuir. Supóngase que las deducciones personales, como son pagos de servicios médicos, estudios de laboratorio, lentes que tienen tope, gastos de funerales, donativos, aportaciones voluntarias, planes personales para el retiro, intereses reales por créditos hipotecarios, entre otros, pensemos que suma la cantidad de 35,000 pesos. Y por otra parte tengo los pagos de colegiaturas, que no son deducciones personales, son estímulos fiscales. Suman 15,000. Ambos entonces nos da la cantidad de 50,000 pesos, supóngase. Entonces, aquí quiero advertir,
porque la idea que tienen algunas personas es que si pagué entre médico, pagué entre gastos de funeral, donativos, 35,000, que el SAT me tiene que devolver 35. Error, eso no es cierto. Que si pagué colegiaturas por 15,000 pesos en todo el año, que el SAT debe devolverme 15,000 pesos. Error. Lo que hace la suma de 35 más 15, o sea, 50, es que el ingreso de nómina de 200,000 pesos, le resto los 50 y me queda una base de 150,000 pesos. A 150,000 le aplico el procedimiento que establece la ley y pensemos que me da un impuesto de 12,000 pesos. Teóricamente, tendrías que pagar 12,000, pero recuerda que el patrón te descontó o te retuvo la cantidad de 15,000. Entonces, impuesto anual 12,000 menos las retenciones que hizo el patrón semana a semana, quincena a quincena de 15,000, tienes una diferencia negativa, que quiere decir que 3,000 pesos están a tu favor toda vez que te retuvieron en exceso y podrías en todo caso pedir la devolución, en todo caso la compensación. Pero observa cómo el contexto, tuvimos tres datos importantes. Primero, la retención fue de 15,000 pesos. No te van a devolver 15,000, te van a devolver 3,000 pesos. Las deducciones personales fueron de 35,000 pesos. No te van a devolver 35,000 pesos, te van a devolver 3,000. Oye, los pagos de colegiaturas, pagaste 15,000, no te van a devolver 15,000, te van a devolver 3,000. Es importante que tengas en cuenta esta información, porque también te quiero recomendar la siguiente reflexión. No veas a las deducciones personales como una estrategia fiscal para obtener saldo a favor. No. Las deducciones personales son consecuencia de decisiones que estamos teniendo. Como por ejemplo, a ver, que alguien pueda suponer, a ver, voy a inventar un dolor, invento un dolor porque tengo impuesto a pagar muy alto para ir al médico. No. Vas al médico porque tienes alguna situación de salud y en consecuencia pides el comprobante, pagas con medios bancarios para que tengas la deducción personal. Pagas colegiaturas y en consecuencia cumples requisitos para que los puedas disminuir en tu declaración anual. Entonces, no te preocupes o no te estreses si en el año no tienes deducciones personales, porque el deber ser es impuesto cero. Mario, pero es que yo quiero saldo a favor. ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? Porque en este ejemplo fabricado que te comenté, de 3,000 pesos de saldo a favor, el SAT te lo va a devolver. Pero al final de cuentas es tuyo. Tuviste que desembolsar 35,000 pesos de deducciones personales y 15,000 pesos de colegiaturas, 50,000, y recuperas 3,000. ¿Cuál fue tu costo financiero? 47,000 pesos. Entonces, aquí hay que tener esta cultura, yo le llamo cultura fiscal, con el propósito de que puedas revisar si tienes problemas de salud, ve al médico. Si quieres hacer aportaciones para el retiro, hazlas, pero no porque buscas un beneficio, sino como consecuencia del uso de las deducciones personales y de los pagos de colegiaturas. Para finalizar este video, quiero recomendarte que seas muy puntual y que atiendas cada uno de los requisitos de esas deducciones personales y pagos de colegiaturas. Para ello, revisa el visor de deducciones personales. Revísalo cada 2 meses, cada 6 meses. Tú sabes perfectamente el volumen de operaciones. Si me dices, Mario, es que, por ejemplo, yo estoy yendo a un tratamiento y son 8 sesiones, bien, pues revisa cada semana, cada mes, que te expidan el comprobante y que se precargue en el portal del SAT. Y si me dices, Mario, es que solamente voy una vez al laboratorio, pensemos, bueno, revisa, ya sea si fue a principios de mes, revísalo a mitad del ejercicio o en todo caso al finalizar y que este comprobante esté vigente. No te confíes con el documento PDF que te puedan estar enviando, sino que hay requisitos tanto de fondo como de forma y el SAT cuadra mucho la forma. ¿Cuál podría ser un ejemplo? El uso fiscal del CFDI. Podría ser el concepto y la clave de producto o servicio y no te olvides la forma de pago. No todas las deducciones personales requieren la bancarización, pero mi recomendación profesional, y digo, difícilmente alguien podría no tener una cuenta bancaria, pero la tienes paga para que se pueda transparentar el origen de ese pago de la deducción personal y de los pagos de colegiaturas.